Gracias, Romina, por avisar. Eh, Decía que el libro se separa en dos partes. La primera va trazando así, el autor, el hermano Darby, va trazando algunas pinceladas que tienen que ver con la historia general y desde una perspectiva no solamente, por supuesto, 100% bíblica, sino también en el marco de la historia y de lo que ha sido la gracia con la cual el Señor ha querido ir manifestándose a lo largo de los distintos periodos de la historia por medio de distintas personas y también de distintas realidades que, como diría la carta a los hebreos, a manera de sombras, el Señor ha querido brindar para luego hacerlas todas refulgir, resplandecer en la persona de su Hijo. Sin embargo, es necesario afinar un poco el lápiz y tratar de ver algunas secciones que naturalmente, generalmente se suelen brindar y proporcionar como marco y contexto por medio de unidades dentro de la Biblia. Ahora, para eso voy a tratar de erigirme un poco en maestrito ciruela, así que no quiero ser no quiero dar muchas cosas por sentado, pero sí quiero que establezcamos algunos puntos firmes, de modo tal que, por supuesto, que cualquier cosa que diga y que no se entienda o quede alguna duda sobre eso, sea una palabra, sea un concepto, sea una idea o quizá otra pregunta que esté relacionada directamente con lo que yo estoy diciendo, me paran, por favor, sin ningún inconveniente, dicen mi nombre, Pablo, y yo me paro. ¿De acuerdo? Eh, entonces, teníamos en el librito, aquel que lo tiene va a tener una introducción así en la página 7 y en la página 9 va a empezar algunas consideraciones generales del Antiguo Testamento y donde vamos hoy a ver, puesto que Dani nos introdujo de manera muy general el jueves pasado a lo que es algunas de las consideraciones generales, algunas cosas retomaremos a propósito de esta sección llamada el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Sobre esos trataremos un poco, pero solamente vamos a tomar de la página 9 del principio, lo que el autor, lo que el hermano considera la primera gran idea que de alguna manera imprime, dice allí, el carácter sobre la revelación de Dios. Y es la idea de los dos Adanes, ¿no? Nosotros sabemos que la palabra Adán es una palabra no solamente que viene de otra lengua que trataremos ahora de ver, sino que es un sentido, tiene un sentido primario para nosotros. Habitualmente uno cree que se refiere a una persona que históricamente existió, lo cual no tenemos con eso ninguna duda, pero sí tenemos que, quizás sería bueno compartir la etimología que viene, así como la voy a decir primero la de hombre y la de donde viene la palabra hombre con su colectivo, que es humanidad, también viene reproduciendo de alguna manera el sentido del término hebreo. La palabra hombre o humanidad, hombre en general, digo naturaleza humana, procede de la palabra homo en latín y la palabra homo procede del latín humus, que significa barro. Esta relación que existe procede del hebreo, puesto que en hebreo la palabra arcilla, el rojizo, el color rojizo de la arcilla, se designa con la misma palabra que se designa el término sangre, y es la palabra dam. Por eso tierra se dice Adamah. Y de Adamah viene el nombre propio Adam. Con esto queremos decir que Adán, el hombre, viene de la tierra, Adamah, y la tierra con su color rojizo, Dam, allí da significado a lo que llamamos lo que representa la vida del hombre. Y es preciso, cuando hablamos del Pentateuco, y sobre todo ya desde el capítulo 3 hasta el final, tener en cuenta la importancia de algunos términos particulares. Por ejemplo, el término ley, el término justicia, el término alianza o pacto y el término sacrificios, ofrendas, holocaustos, sangre en general y sacrificios y sobre todo una palabra que el libro del Levítico va a tratar de trazar con mucha precisión a lo largo de sus capítulos y es el concepto de el sustituto, es decir, de
otro ser, en este caso un animal, del que Dios nos permite hacer provisión y apoderárnoslo para usarlo el de medio para propiciar, es decir, obtener una satisfacción, es decir, una especie de benevolencia, de clemencia de parte de Dios. Ahora, ¿por qué es importante y tan importante esto de los dos Adanes? Bueno, no solamente el segundo Adán, el postrer Adán, el último perfecto Adán, sabemos nosotros por Pablo, allí en la carta a los Romanos, el capítulo 5, del versículo 12 al versículo 21, si mal no recuerdo, allí está trazada esta metáfora preciosa. Por un Adán entró el pecado y por el pecado la muerte, y de la misma manera que aquel pecó, todos nosotros pecamos. Y como dirá en otra parte de la Escritura, Pablo mismo, y estamos todos despojados de la gloria de Dios. Estamos privados de poder contemplar a Dios. Por eso, por más que Moisés se lo pida, se lo ruegue, no va a poder encontrar el rostro de Dios. No puede ver ya como antiguamente hacía el hombre en el Génesis, encontrarse con Dios cara a cara. Por eso Moisés necesita cubrirse. Pero en realidad cuando peca Adán, Adán mismo necesita, a partir del pecado, encontrar provisión de parte de Dios. No solamente para no morir en todos los sentidos, sino porque la vergüenza de su pecado, lo que se grafica generalmente con la figura de la desnudez, le impide gozar de la presencia de Dios. Eso es lo que, el primer efecto del pecado. ¿Cuál es la mentira del diablo? Recordarán todos. No, no. O sea, Dios le prohíbe una cosa, un fruto, un árbol, uno. Todo el resto, de todo puedes comer, de la totalidad puedes, de uno no. O sea, todos menos uno. Y sobre ese uno apoya la mentira y la estrategia del demonio para que finalmente el hombre y la mujer, aclaremos esto, el hombre y la mujer, puesto que, como dice el texto, se lee en hebreo claramente, la mujer comió y el hombre estaba con ella. No solamente el hombre comió con ella, sino que estaba. Por eso vamos a entender cuando peca que Dios va y a quién encara, ¿se acuerdan? A quién increpa Dios después de que el hombre y la mujer comen de el árbol que prohibió el Señor? Adán, Adán, porque Adán es el claro, responsable legal, porque por claro. Adán entró el pecado y la muerte en el mundo. Por eso necesitaremos nosotros la provisión de ese Adán, de ese hombre perfecto, que es Dios, que es hombre y es perfecto, cuya única sangre logra no reemplazar toda la sangre derramada a lo largo de la historia, sino es la única sangre que logra ser la sangre verdaderamente bienoliente, perfumada a los ojos del Padre. Todas las Pablo, ya voy, todas las anteriores sangres derramadas son solamente figuras de esta única y eficaz y suficiente sangre derramada en la cruz por nuestro Señor. Pregunta, ¿alguien me llamó? sí, Silvia, yo te quería preguntar cuando vos dijiste la última vez de la serpiente, pero en femenino, pero era masculino, ¿no es cierto? Sí, bueno, claro, porque eso lo dije el lunes, el Sí. lunes. Interesante, era un dato que, a ver, en medio de ese contexto, no es un dato quizá, es una erudición, pero no está mal. Allí el autor quiere dejar bien claro que quien habla, quien tiene ese diálogo con la mujer, o sea, con el hombre, digo en sentido genérico, es el serpiente. Es muy raro porque uno lo lee en hebreo y el sustantivo es masculino. Es decir, nosotros decimos la serpiente. Esto lo quiero decir porque en su momento lo dije porque hay demasiadas connotaciones, hasta algunas injustas y medio risueñas, con esto de, yo he escuchado bastantes desatinos sobre la relación entre la mujer y la serpiente y todas esas cosas. Por supuesto que no es costumbre entre nosotros andar jugando y haciendo chistes con esas cosas en absoluto, pero sí algunas personas, y yo ya lamentablemente he escuchado, que tratan de sobrecargar, digamos, o mejor dicho, poner a hacer montar la responsabilidad del pecado, de la caída y demás
y de la desobediencia a Dios sobre la mujer en una especie de diálogo entre mujeres. Lamentablemente este disparate ya lo he tenido que escuchar, ¿no? Entonces, bueno, a propósito de eso mencioné que en realidad la serpiente digamos, en hebreo, hash, es un sustantivo masculino. Sería algo así como decir el dragón, como un dragón pequeño, ¿no? Algo así. No sé si le aclaré o oscurecí. Sí, 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 gracias, gracias. Bien, entonces, volvemos a los dos Adanes. A ver, es importante darnos cuenta que cuando estamos en el Pentateuco, sobre todo estamos ante una sola obra, una sola obra. Uno, claro, de hecho es tan importante y tan trascendente esta obra que es aquella que todos los judíos es necesario que la sepan en sus pasajes sustanciales de memoria para poder convertirse en personas mayores de edad, incluso actualmente. Por eso, como en hebreo, bat significa hijo y mitzvat significa ley, instrucción, lo que nosotros entendemos por el consejo de Dios, aquel que es mayor de edad lo es una vez que termina la formación, desde los 8 años hasta los 12, 13, con alguna variación en algunas instituciones judías, pero cuando uno se convierte en mayor de edad es cuando uno puede oficialmente leer en público la Torá, es decir, puede leer de estos 5 libros alguna porción a elección y entonces esa persona se convierte en hijo de la ley, hijo de la instrucción, hijo de los mandamientos. Es decir, ha sido parido de alguna manera por la madre ley, por la madre mandamientos. Y entonces esa persona puede llegar a la mayoría de edad. Fíjense qué importantes son estos primeros 5 libros, que incluso, por ejemplo, en muchas los saduceos, que eran una facción política que estaba dentro del templo, solamente ellos mantenían su comunión, para decirlo de alguna manera, con las tradiciones de Israel porque creían en estos 5 rollos nada más. Ahora, tienen nombres muy interesantes. Los nombres, en general, por supuesto que dicen acerca del contenido, pero los nombres que nosotros conocemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son nombres que proceden del latín, es decir, de la traducción que haya hecho Jerónimo por el año 381. Pero nosotros se nos impone la necesidad de bucear un poquitito más, sobre todo porque estos libros, que no sé si lo sabían, pero constituye la auténtica constitución del pueblo de Israel, incluso a nivel político, en sus primeros principios de la fundación del moderno Estado de Israel también, es como su ideario, digamos, de alguna forma, más allá, es como su constitución primaria, cultural y fundamental. Este libro tiene otros nombres, no Génesis. Génesis no es Génesis. Por supuesto que ustedes conocen todos los contenidos, así en líneas generales. Podríamos hablar en este primer libro. Y a propósito del libro, vamos a decir que ustedes saben que los libros antes se encontraban en rollos, no había libros, sino rollos. El término biblión es un término griego, sin embargo el término sofer o sefer significa rollo. Por eso se habla de Sefer Bereshit, el libro de, escuchen, el libro de en el principio. Ahora lo veremos. Cada libro tiene una primera palabra que es en los primeros manuscritos originales la primera palabra con la cual empieza ese libro, que le da el nombre propio al libro y que de alguna manera nos adelanta todo lo que contendrá ese libro. Entonces veremos solamente una introducción general a cada uno de estos que se llama Pentateuco, pero empecemos con esto. Pente es 5 y teujos significa estuche. Era el estuche especial donde se guardaban los rollos de la ley. Y como habían 5 rollos que componían toda esta gran instrucción y ley del pueblo de Israel, también en griego se han conservado en 5 grandes rollos. 5 estuches. O sea, el pentateujos son los 5 estuches. El equivalente a lo que en hebreo es la Torá. La Torá sí significa, por lo general, se agarran el Salmo 119, aunque hay allí aproximadamente 9, 10 sinónimos de la palabra ley, van a encontrarlo como la acepción primordial. La palabra Torá significa siempre ley,
con distintos más o menos matices. Pero en este caso significa la instrucción. Ustedes recordarán aquel pasaje cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esto contiene todo, todo lo necesario en cuestión de piedad, incluso en cuestión para todo, todo lo que necesitamos para ser educados en la justicia. Allí, por ejemplo, la palabra justicia, prácticamente Pablo intenta traducir esto, ¿no? En las Escrituras tenemos toda la ley, todo el consejo de Dios. Ahora, Bereshit. Vamos a la palabra, solamente para que la escuchen, porque ningún judío va a hablar de Génesis. Va a hablar de en el principio. Así que lo que vamos a hacer y voy a pedir colaboración es a distintos hermanos que el primero que lo encuentre lo puede leer, se desmutea y directamente lo proclama en voz alta. Vamos a leer el primer versículo de cada uno de los libros. O sea, del primer versículo de Génesis, el primero de Éxodo, el primero de Levítico, el primero del Número, el primero del Deuteronomio. Así, en principio, para poder comenzar. ¿Quién puede leer el Génesis 1:1? Si alguien está hablando, no escucho, perdón. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya sabemos, conocemos el capítulo 1, conocemos el capítulo 2, que es la creación del hombre, conocemos el capítulo 3, que es la creación de parte del hombre, es decir, del desorden que se introduce en el mundo a partir de su responsabilidad, es decir, por su libertad mal usada, por su desobediencia y por darle la espalda a la palabra de Dios, por no confiar en la palabra de Dios y por confiar en sí. Saben que Martín Lutero definía el pecado, decía, peccatus is replegatus in se, decía, es estar replegado sobre sí mismo, replegarse sobre sí mismo. Interesante. Interesante, porque también en esa zona, cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, cuando nosotros escuchamos nuestros deseos, cuando nosotros escuchamos y dialogamos con nuestra tentación, es el espacio propicio ideal cuando desconfiamos de Dios para que aparezca el serpiente y quiera, de alguna manera, introducir su intriga. Escucharon la palabra intriga, ¿no? Intriga, viene en latín, viene de intrigus, es lo que pone el enemigo en el trigo. Recordarán la parábola de Mateo 13. ¿Qué es lo que siembra en medio Cizaña, del trigo? ¿Qué? cizaña, cizaña. Cizaña. Ese es el gran intrigador, es el gran estropeador, el gran enemigo del sembrador que vino a sembrar su palabra. Entonces tenemos acá el libro de los comienzos, del capítulo 1 hasta el 11 vamos a tener todos los comienzos, los buenos y también los malos. Porque aquí tenemos la primera pregunta de Dios al hombre después de que el hombre decidió romper la comunión que tenía con él por la desobediencia formal. ¿Y Dios qué le pregunta? ¿Qué le pregunta al hombre? ¿Se acuerdan? Después, allí por el versículo 8, si mal no recuerdo, estaba pecando, estaban juntos, hablaban cara a cara, el Señor se paseaba por la brisa del Edén, por la tarde preciosa que había en ese clima y en ese contexto y en ese ambiente completamente ordenado, donde Dios podía pasearse, lo que también nosotros reconocemos como símbolos de eventos que sucederán en un futuro, cuando el Señor haga como nos prometió cielos nuevos y tierras nuevas. Pero allí en Génesis, ¿qué encontramos? Después del pecado, ¿cuál es la primera palabra de Dios al hombre? ¿Dónde estaba? En el 9, versículo 9. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás quién? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Porque se había escondido. Tenía vergüenza, se había escondido. Tenía miedo, se había escondido. Había pecado, había desobedecido. Y acá tenemos una primera pista, hermanos. El hombre, después de pecar, no puede de ninguna manera restablecer comunicaciones con el Creador. De ninguna manera. Pero a lo largo y a lo ancho de la historia vamos a encontrar a Dios que una vez va haciendo provisión y va aguantando y tolerando y dando gracia y haciendo distintos acuerdos y haciendo distintos pactos y haciendo distintos tratos y tratando de brindar las mil y una posibilidades para que su propósito se realice. Es decir, Dios lo que quiere siempre fue, crear a un hombre a su imagen y semejanza, inteligente y libre, para que lo elija, para que lo ame y quiera compartir con él su propia vida.
Y Dios lo que quiere lo hace, como dice el Salmo 115. Ahora, fíjense, curioso, ¿dónde estás? ¿A quién le habla el Señor aquí? ¿Al hombre? Adán, Exactamente. Ahora, Adán. bueno, el pecado es un increyendo. Después haremos una referencia al final. Pero el pecado no, el pecado primero podría ser impersonal, uno podría evitarlo, uno podría poner mil excusas, podría decorarlo de muchas maneras, pero abiertamente el pecado nos aleja de Dios, nos hace esconder. En el mejor de los casos, la culpa, podríamos decir que nace aquí. No hay culpa sin pecado y de alguna manera no hay pecado sin una palabra clara que lo prohíba. Por eso la ley va a ser de suyo, la ley que aquí sí va a ser el recurso por medio del cual Dios va a ir haciendo una relación personal con los hombres y con su pueblo. Sin embargo, la ley va a ser como una especie de espejo. Es decir, así lo dice Pablo, si mal no lo entiendo, en Gálatas dice que es un ayo hasta Cristo, porque es ineficaz de suyo. Es decir, la ley vendría a ser como una especie de espejo, hermanos. Yo me miro al espejo y, bueno, es lo que hay, ¿no? Pero el espejo me mostrará lo que soy, lo que yo soy. Pero pregunto, ¿el espejo me puede dar una mano a la hora de lo feo que yo veo que refleja? No, no. No, no puede hacer nada. El espejo no puede. El espejo es impotente para mejorar mi cara. De la misma manera, la ley, hermanos, que por supuesto, como dice Pablo, la ley es buena para mostrarme dónde está el pecado. Por eso lo que vamos a ver en todo el Pentateuco es una y otra vez las distintas maneras con las cuales Dios instruye a su pueblo, sobre todo en la forma en la cual quiere que camine a lo largo de los distintos momentos en la historia. Ahora, tenemos no solamente el comienzo del pecado y del corte de la relación del hombre, del individuo, en sentido vertical con Dios, sino que en el capítulo 4 y todos conocemos el relato de Caín y Abel, tenemos otro tipo de corte, otra comunicación se interrumpe. Allí en el versículo 9, después de que Caín no acepta el consejo de Dios y y se deja de alguna manera atrapar por ese pecado que, como retomará Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 yace y está allí agazapado como león rugiente, ante el cual Caín sucumbe. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál pregunta? El versículo 9, Génesis 4:9, ¿qué dice? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él Ah, respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? la pregunta es tremenda, ¿no? Pero vamos solamente a la primera parte. ¿Sobre quién pregunta Dios? El segundo pecado, para decirlo de alguna manera, después de romper relación vertical con el Señor, el hijo de aquel, el descendiente de Adán, ¿contra quién peca? ¿Contra quién le pregunta Dios? Contra su hermano. Antes, ¿cuál era? ¿Se acuerdan la pregunta anterior? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? O sea, ¿dónde estás vos? ¿Dónde Ahora, estás? como cometió un crimen contra su hermano, no contra sí mismo, contra Dios y contra todo, como en la primera parte, como el Adán, sino ahora cometió un crimen horizontal. Y tenemos el comienzo del fratricidio y del odio entre hermanos. Vamos a saltear los demás capítulos, solamente mencionar que en el capítulo 6 el Señor, al Señor le duele, Nahaf, le duele. Algunas traducciones lamentablemente eligen la palabra y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero no, no es que se arrepintió, es le dolió, le pesó en su corazón. ¿Por qué? Y dice, y en versículo solemnísimo, dice, porque vio que el corazón del hombre tendía continuamente todo el día hacia el mal. No termina más. El versículo en hebreo, que el hebreo es bastante escueto, pone todas las palabras juntas. Es un versículo perpetuo, parece. Entonces Dios decide finalmente renovar a la humanidad que había hecho. Pero aquí empezamos a encontrar lo que, bueno, ya conocemos los relatos del diluvio, allí en el capítulo 7 y el capítulo 8.
Pero en el 9 luego el Señor va a volver a acercarse al hombre con el cual había hecho este tratado tácito y va a formalizar su pacto. Porque se da cuenta de que en realidad el hombre sigue siendo hombre, incluso aquellos que hayan justicia ante él, como lo fue Noé allá en el 6:8. Entonces, lo que va a hacer directamente va a poner un signo perpetuo, un signo evidente que todos puedan mirar y saber que en el horizonte siempre van a encontrar a Dios y siempre van a encontrar alguna alianza en el tiempo en el que estén, porque Dios es fiel y no como el hombre. Y allí pone el Señor el arco iris y le vuelve a dar y vuelve a depositar la confianza y la responsabilidad en el hombre. El gobierno humano también falla y finalmente quiere terminar llegando a Dios. Siempre el hombre quiere rapiñar el trono del Señor, y allí en Babel, en la historia de Babel, nos queda completamente claro. Dios le dio la posibilidad de comunicarse y el hombre, con esa posibilidad de comunicarse, lo que hizo fue tratar de poder construir y ponerse de acuerdo entre todos, entre la comunidad humana, para tratar de destronar a Dios de su propio lugar, haciendo una torre que llegue hasta donde estaba Dios. Siempre vamos a tener ese problemita, pero nunca vamos a dar la talla. Por eso el Señor lo que decide a partir del capítulo 12, y lo hace 3 veces, con lo cual interpretamos que es una solemne acción de parte de Dios, allí en el capítulo Estoy 12, en la reunión, Gui. en el capítulo 12, en el capítulo, a ver, voy a poner a Dani, en el capítulo 12, un segundito, ahí está, no, ahí está. Por eso el Señor lo que hace en el capítulo 2, y lo repetirá en Génesis 15 y lo repetirá en Génesis 17, es un pacto con Abraham. Ahora pregunto, ¿este pacto sobre qué base va a estar hecha? ¿Qué es lo que hace Abraham para que Dios le prometa descendencia, le prometa una tierra, y hasta incluso en el 17:6 dice, y de tus lomos saldrán reyes? Hasta le prometen a Abraham una dinastía real. O sea, ¿qué es lo que hace Abraham? ¿Se acuerdan? Obedece. Obedece. Pero no solamente obedece, Creer. creer, creer. Abraham es un hombre obediente. Obedece De fe. porque cree, cree porque obedece. No vamos a entrar en esa dialéctica, simplemente es muy difícil justificar que uno cree si no obedece. Y es muy difícil obedecer sin creer. Entonces allí es como que estamos hablando de un misterio bastante conjunto. Es medio raro, por eso Santiago dirá, mostrame tu fe y te voy a decir tus obras, mostrame tus obras, te voy a decir tu fe. O sea, es un poco esto, ¿no? Confiar, creer. Lo que sí no tenemos ninguna cosa a cambio. Es decir, esta alianza que Dios hace con Abraham es imparable y no dependerá jamás del pecado. Distinto de aquella que habíamos presenciado en el paraíso, en la cual el hombre, si comía, entonces, eso es una condición, es un condicional, ¿no? Una expresión condicional. Si haces esto, entonces esto. Incluso la Biblia terminará el libro del Deuteronomio allá con las bendiciones y maldiciones si eliges el camino. Capítulo 30, versículo 15, si mal no recuerdo, y pongo ante ti vida y muerte. Si tú esto, entonces esto. Si tú esto, entonces esto. Por eso hay que esperar hasta los libros históricos para volver a escuchar la voluntad de Dios de hacer un pacto que no dependa en absoluto del hombre. Pero volviendo al libro del Génesis, bueno, aquí tenemos no solamente el origen de la humanidad, el origen también, decíamos recién, del pecado, el origen de los primeros tratos de Dios con la humanidad y los quebrantamientos que el hombre va haciendo, sino que tenemos este primer gran trato que Dios tiene, o tratado, o acuerdo, o pacto que Dios hace con los hombres por medio de Abraham, con el cual elige y hace un pueblo para sí. Esto va a ocupar de alguna manera todo el libro de Génesis hasta el final, puesto que luego la promesa es ratificada por Dios para Abraham y su descendencia, para Abraham y para Isaac y para Jacob o Israel, para Jacob, Israel y sus 12 hijos. Y ya terminamos con los 12 hijos, mediando la historia de José, todo el pueblo en Egipto. Y con esto terminamos este Bereshit, esto que pasó en el principio. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque en realidad en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el principio Dios, pero en el principio también, vamos a tomar el libro del Éxodo, en el principio el hombre se encuentra ¿dónde? ¿Cómo empieza Éxodo? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde se encuentra el pueblo de Israel? En Egipto. En Egipto. O sea,
Miren qué curioso, ¿no? En el principio Dios crea, pero en el principio el pueblo ya está en esclavitud. O sea, el hombre ya está esclavo desde el principio, hermanos. Desde el principio, en el Éxodo comienza Dios otra travesía. Éxodo significa en griego salida, otra liberación. Pero ¿quién me pueda leer el primer versículo del libro del Éxodo? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Bien, Jacob. disculpe, Graciela. Estos son los nombres. Estos son los nombres. Shemot, ese es el nombre, significa nombres, y ese es el nombre del segundo libro de la Torá, Éxodo. Sabemos todo lo que sucede aquí, pero acá sucede algo importante, no solamente la liberación de Egipto, no solamente conocemos las plagas del faraón, no solamente el origen de la Pascua, sino que aquí encontramos, justamente en Éxodo, el comienzo de lo que va a ser el punto en el cual Dios va a decidir empezar a hacerse presente, vamos a decir entre comillas, de manera física, de manera tangible. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En el camino por el desierto, Dios va a mandar a Moisés, a Aarón y a todos construir, colaborar, contribuir. ¿Para qué? ¿Para construir qué? Una nación. Claro, quizá fue muy complicada la pregunta. No sé si alguien habló, yo escuché que alguien habló. Una nación que le adorara y le reconociera como Dios. Una nación que lo, vamos, me voy a quedar con una palabra, porque es la palabra adoración. Un pueblo que no solamente lo adore con el corazón, no solamente con la disposición interior, sino que comience a vincularse con Dios, postrándose ante, entre comillas, el símbolo de su presencia, de su Shakán, de su gloria en medio del pueblo. Por eso vamos a encontrar ya en el Éxodo la orden para construir un tabernáculo, una habitación con mayúscula, y luego la tienda en la cual Dios se encontraba con Moisés y le daba sus órdenes y hablaba con él cara a cara. Porque era necesario, después de que Dios ha tenido ese gran encuentro en la montaña de Sinaí, en el 20, capítulo 20 del Éxodo, en el cual Dios le da las palabras, así se dicen los mandamientos, no sé si sabían ustedes, pero los hebreos lo llaman las palabras, con mayúsculas, devarim. Son las palabras, son las 10 palabras, o sea, son las 10 cosas. En hebreo, devar significa cosa y palabra. Son los 10 asuntos importantes que quiere dejar Dios en claro. Sin embargo, estas palabras que el pueblo escucha al toque, que las termina de oír, ya sabemos, ya conocemos la historia. Si nos remontamos al capítulo 33 y 34, vemos a Moisés bajando con las tablas esculpidas con el dedo de Dios, por el dedo de Dios, y vemos a un pueblo que en ausencia de Moisés, por las dudas, ¿se acuerdan qué había hecho Abraham cuando se le hacía larga la espera de Dios para la promesa de su hijo? ¿Se acuerdan qué hizo Sara? Se rió. No solamente, después hizo algo. Le dio su sierva. Le dio su sierva. Oh, Cambia planes. Somos eso nosotros a veces, ¿no? Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Tendríamos que haber creado el mundo quizá nosotros, porque en realidad todo lo que se nos ocurre es contrario a lo que se le ocurre a Dios. Es más, nosotros lo que hacemos es quebrantar el orden de Dios, ni siquiera respetamos sus tiempos. Fíjense, Sara no respeta los tiempos y apresura a Abraham a que tenga un hijo, y no es el hijo de la promesa, el heredero será otro, le dice el Señor. Y después Dios Moisés se va a buscar, se va a encontrar con Jehová, con el Dios de Israel que lo sacó de Egipto, vieron su santificación y toda su glorificación en el desierto, les dio pan, etcétera. Todo lo que conocemos les dio de beber el agua de la roca. Y sin embargo, ¿qué hace el pueblo? Como se demora Moisés, por las dudas no vaya a ser que algo le haya sucedido a ese Moisés. Hagámonos, le exigen a Aarón hacer un becerro de fundición. becerro de oro. Curioso esto, es curioso, porque este becerro de fundición también es un animal, también es una res, y también va a ser lo que era objeto de adoración, un sacrificio más para el Señor, porque todo lo que para los pueblos paganos era algo digno de adoración, para Dios es algo digno de ser sacrificado. Y Ujú. cualquier semejanza con nuestra vida, digamos, no es pura coincidencia.
Si nosotros tenemos algún idolillo ahí que en la vida se nos ha colado, que hemos inventado, que hemos o todavía seguimos guardando, como si fuera, digamos, Raquel debajo sobre la montura de ese animal, entonces ese idolito está destinado a ser destruido. Si no, inevitablemente poco a poco nos irá conquistando el corazón hasta que nosotros exijamos de donde sea tratar de escuchar otra voz, una religión, antes que escuchar la palabra simple, llana, radical de Dios que está en su palabra, que para nosotros es la Escritura. Terminamos el libro del Éxodo, pasamos al libro de el Levítico. Me decía un hermano joven de nuestra congregación, me preguntaba, me decía, dice, empecé a leer el Levítico. Me dice, pero me tenés que dar una razón fuerte, sólida, para poder justificar tanta cosa, tanto detalle, tanto animal, tanta sangre, al final parece, no entiendo por qué este es el libro en la Biblia. Y yo digo, claro, a ver, los judíos quizás no entenderían mucho, salvo del punto de vista humano, ¿no? Ritual, es decir, externo. Pero para nosotros tiene todo el sentido, todo el sentido. Pero primero vamos a dejar un dato histórico. Miren, tenemos que saber que el libro del Levítico, ¿qué puede leer el versículo 1, por favor? Así vemos el nombre. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Bien, pará, ahí tenemos ya la clave. Es Vashkirav, es decir, quiere decir, el Levítico empieza con las palabras y llamó, ¿no? Llamó, ese es el título original, y llamó, Vashkirav, así. Ahora fíjense que acaba de leer Cristina, ¿desde dónde lo llamó? Desde el tabernáculo. Ahí entonces significa que se reúne todo el pueblo de Israel y Moisés va a dar como especie de todo este gran recetario para que el pueblo pueda saber, escuchen bien lo que voy a decir, todo lo contrario a los sacrificios que realizaban los pueblos que el Señor después en el libro de los jueces, conforme hemos visto, manda expulsar. Es decir, si usted quiere ver la razón por la cual en la sangre va la vida y la sangre no se puede comer, solamente que le alcance saber, más allá de, por supuesto, todo el significado que ya nos es conocido y que, por supuesto, tiene muchísimo valor y sentido, pero tenga este extra. No hay testimonios de otro tipo de sacrificios en la antigüedad, en el antiguo Oriente, en Canaán, que no incluya el beber la sangre del sacrificio. Por tanto, una de las cosas fundamentales para Dios, para desmarcarse y desidentificarse de los demás pueblos, como luego va a exigir, porque Él es santo, Él es Kadosh, Él está separado de los demás, no como estos dioses que tienen los cananeos, estos pueblos por los que va a ir de alguna manera, de una u otra forma sucumbiendo. Dios no quiere la sangre. La sangre era lo más precioso para los demás pueblos, pero Dios no es el Dios. Para también los demás pueblos, animales con pezuñas eran generalmente los que más fuerza tenían y eran los más valiosos ante los ojos de los dioses. Dios no quiere animales con pezuñas. El cerdo era un animal muy común entre los cananeos. Dios no va a querer cerdo. Y así sucesivamente. Ustedes si quieren saber, si quieren un manual de prescripción para un israelita en Canaán, de qué sacrificio no quiere Dios, o usted quiere enterarse qué cosas sacrificaban los pueblos en Canaán, lea Levítico. Y está hecho aparentemente al detalle, sin contar que, por supuesto, allí tenemos en la mitad del libro, allí por el capítulo 16, 17, Santi nos compartía hace unos domingos una reflexión sobre esto, tenemos el gran concepto de sustitución, el gran concepto de sustitución, que prácticamente nos lleva a imaginarnos el gesto del Padre poniendo las manos sobre el Hijo y haciendo recaer sobre Él todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, para que Él, como un Cordero de Dios que remueve, que quita, que levanta, extermina y echa atrás el pecado de todos los creyentes, pueda ser ofrendado en la cruz por el Padre, el sacerdote. El Padre, el sacerdote, Cristo que da su vida por sí mismo y nadie se la quita, sino que la da porque quiere y porque tiene poder para darla y recobrarla, porque es Dios, es hombre, pero es Dios. Él puede ofrecerse a sí mismo en el altar de la cruz, pero ese sacrificio fue espoileado, fue adelantado, fue prefigurado, pretipificado por todo el derramamiento de la sangre de todos los chivos, cabritos y todos los animales que solamente ni siquiera llegaban a insinuar y a hacernos sospechar de qué se trataba.
Se trataba de poder llenar, cumplir, suplir esa vida que estamos viviendo nosotros y que la arruinamos y que no nos la merecemos. Nosotros deberíamos estar muertos porque desobedecemos a Dios, desobedecimos a Dios, somos rebeldes, no escuchamos su palabra. Adán no quedó en el Edén. Llevamos todos un poco al hombre viejo y al Adán dentro nuestro. Y tenemos que cuidarnos de esto. La única diferencia es que ya Dios no quiere sacrificios y holocaustos. Además, como dice en el Salmo, ya la revelación va creciendo más. Si yo quisiera un carnero, no te lo voy a pedir a vos. Me lo como directamente. No necesito de tus sacrificios. Porque el pueblo de Israel se había hecho demasiado eh, abigarrado a todo su sistema religioso, al punto de que había olvidado la verdadera religión que pasaba por un corazón contrito y humillado. Sin embargo, todo esto va a ser, por supuesto, superado a lo largo de las generaciones, generaciones que en el camino del desierto se van de alguna manera transmitiendo, o mejor dicho, no transmitiendo la palabra de Dios. Por eso van a encontrar esto que también en el libro de los jueces lo encontramos, es que la próxima generación ya no conocían lo que Dios había hecho por ellos. ¿Cómo empieza el libro de los números? Ya vamos terminando. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, Bien, en el entonces, tabernáculo de reunión, otra vez el Señor en el tabernáculo, pero cambiamos de locación. ¿En dónde es? en el desierto. Midbar, Bemidbar se llama este libro, en el desierto. Así se llama el libro de los números en hebreo. Y entonces comenzamos con muchos relatos que están similares y semejantes al libro del Éxodo, pero desde otra perspectiva distinta. Es muy precioso, muy denso el libro de los números para poder comentarlo solamente al pasar, pero pueden leer aquí la reseña y sobre todo, por supuesto, están invitados a leerlo y van a encontrar, por supuesto, como en todos los libros de la Biblia, sus pinceladas propias y extraordinarias. Ahora, bien, con Génesis, Éxodo, Levítico y Números, de alguna manera, tendríamos suficiente. Tendríamos suficiente porque tenemos expresada prácticamente toda la ley. Pero todavía el Señor no habló al corazón del hombre para volver a poner la esencia del cumplimiento de los mandamientos en el amor a Él. Por eso tendremos como una especie de clímax, no solamente en el 4:24 de Deuteronomio, que dice, yo soy tu Dios celoso es, mi nombre es Jehová, que soy celoso, cosa que también había dicho ya en Éxodo 34, sino que aquí tenemos otra luz. Acá se le obliga a Israel a obedecer, a escuchar, a obedecer, las dos cosas. En hebreo y en griego akuo, en hebreo shamach, escuchar y obedecer se dicen con la misma palabra. Por eso allí en el 6:4, escucha Israel, nuestro Dios, el Señor, es solamente uno. ¿Y qué dice? ¿Y cumplirás todo lo que yo te mandé? No. ¿Cuál es el acento aquí? El Señor, nuestro Dios, uno es. ¿Y alguien se acuerda? ¿El imperativo? Amarás. No. Claro. Por eso, amar, ahora sumamos a lo anterior, amar, obedecer, creer, creer, amar, obedecer, ¿no? Ahora incorporamos el obedecer en el desierto, el obedecer en el camino, el ser probado en el desierto, el transitar la prueba para poder llegar a qué, a tomar la decisión correcta, el camino de salvación para no tener que sufrir las consecuencias de la mala elección. Y de esta manera podemos concluir con esta serie de bendiciones y maldiciones que el Señor mismo no oculta a su pueblo, a sus hijos, a los hijos de Israel y se las revela. Sin embargo, no vamos a encontrar una vez más la obediencia y la respuesta correcta de parte del pueblo. Parece que este primer Adán caló demasiado profundo, ha abarcado todos los sectores y recovecos del corazón. No solamente nos hizo sordos, por eso hay que escuchar, no solamente nos hizo desobedientes y rebeldes, por eso tenemos que vivir, sino que también endureció nuestro corazón, por eso tenemos que volver a amar. Y de esto va la alianza, de esto va la ley. Nunca se trató, nunca se trató de cumplir externamente ningún mandamiento. Se trató siempre de tener el corazón completamente reservado y depositado en el Señor. O mejor dicho, hacer del Señor
todo el objeto de nuestros afectos, todo el objeto de nuestra voluntad, todo el objeto de nuestras vidas.